Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy tenemos la suerte de contar con Javier Márquez. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Javier viene a hablarnos de sus dos novelas publicadas con salto de página, del detective Eddie Bennett, letal como un solo Charlie Parker y afilado como un blues a medianoche. Dos títulos que ya de por sí dicen mucho. Me gustaría que empezáramos hablando del personaje protagonista de Eddie Bennett, que es, como tú lo defines al principio, un solucionador. Es un hombre que ha sido soldado, tiene una vida muy particular, que es un tipo duro, pero que también se lleva a golpes. Sí, es... Cuando empecé, cuando me planteé la primera novela, al principio tenía claro que lo que quería hacer era una novela negra clásica y atendiéndome a los cánones del género. Pero después pensé que sería mucho más divertido hacer una novela llena de tópicos, pero al mismo tiempo jugar con ellos. Entonces me ha encantado jugar con Eddie y espero y confío seguir jugando porque es muy divertido jugar con el estereotipo de tipo duro, frío, calculador, que al mismo tiempo está loco por una chica, que resopla cuando tiene que ayudar a un amigo porque en realidad él es un tipo duro y le dan lo mismo ese tipo de cosas y al final me he ido encariñando mucho con Eddie. E incluso en las noches solitarias, pues uno no puede evitar pensar que me encariño con él porque al fin y al cabo soy yo como me gustaría ser en los años 50, ¿no? Todos ponemos algo de nosotros, ¿no? en los personajes. Desde luego. Hay una parte muy importante de Eddie Bennett, que es lo que tú estabas apuntando, que es el fetiche. Tanto en la primera novela, que están en Las Vegas, que aparece John Wayne, que está con el Rat Pack, también en la segunda. Y en la segunda, que luego hablaremos también de ello, Bobby Kennedy, Giancana, los hombres de la mafia. El fetiche, entendido como otorgar un valor extraordinario, digamos, a un personaje, está muy presente en tus novelas. Sí, no sé, en mi caso creo que al contrario de lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, que se suele atacar a la obra, ya sea literatura, cine, música, etcétera, que recurre a clichés o que recurre a enclaves históricos o artísticos que puedan auparla o ayudarla de algún modo. Yo creo que resulta muy interesante trabajar sobre lo que ya existe, ya sea historia real o ficticia. No, por supuesto, no duplicarla, no imitarla, pero sí que la vida real es fantástica. De hecho, la vida real es increíble en el sentido estricto de la palabra. Hay muchas historias que te cuentan que no hay quien se las crea y son reales. Son reales, sí. Y también hay personajes de ficción que son maravillosos, que creó un autor en un momento dado y que te da pena que se hayan quedado ahí. Entonces a mí me gusta mucho jugar con eso, es decir, más que incluso con historia de ficción, con personajes reales, con situaciones reales y sacarles un poco de jugo, convertirles en personajes de ficción o ayudar a que esos personajes reales conviertan en reales mis personajes de ficción. Y creo que es muy interesante, creo que ayuda además. Hay una cosa muy fascinante en mis dos novelas, una de las cosas más bonitas que me han dicho algunos lectores es tal pasaje o tal historia que se cuenta, ¿es real o no? Porque como tal cosa es real o tal personaje es real y sucede ahí, y parece real, pero es que ya no me fío de... Y eso es fantástico porque eso hace que el lector se meta aún más en la historia, la disfrute aún más, y sea real o no, ¿qué importa? Es decir, estamos hablando de literatura. Exacto. El día que quiera contar una historia real, pues ya escribiré un manual y de hecho, enlazando con estos dos, escribí el libro del Rat Pack viviendo a su manera en el año 2006 y ahí era todo real. O, bueno, todo real hasta donde yo pude documentarme, ¿verdad? En este sentido, sí que no en ningún caso he contado ninguna historia real tergiversando los hechos, sino que lo que es real lo he contado tal cual fue hasta donde yo he podido documentarlo. Pero eso te ayuda después a jugar a que otras historias que no lo son, que no son reales, o que no sabemos si son reales, como en el caso de ambos libros, hay historias que se cuentan, algunas de ellas, con las que especulo.
pero bueno, al estar rodeado un poco de realidad y ficción acaban fundiéndose y personalmente me resulta muy sugerente. Es que lo que yo creo que está muy conseguido en las dos novelas es que Eddie Bennett y todo lo que le rodea, es un personaje ficcional, pero todos los personajes, o muchos de los personajes que le rodean, que son reales, o unos más reales que otros, siempre respetan, que es una cosa clave, el espíritu de la época, y además aprendes del espíritu de la época. Este es uno de esos libros en los que tú dices, te haces una idea de cómo era Estados Unidos en el año 55, de cómo era Nevada en el año 55, de cómo eran Los Ángeles, de cómo era, pues por ejemplo, Dallas, ¿no? De que hablas en la segunda novela. Y me gustaría que nos contaras, que lo hemos hablado alguna vez fuera de cámara, cómo te documentas, no quiero decir históricamente, sino cuando tienes que hacer hablar a algún personaje, porque tienes que hacer hablar a Dean Martin, a Sammy Davis Jr., a Frank Sinatra, a Marilyn, tienes que hacer hablar a mucha gente. ¿Cómo lo haces? Bueno, ahí hay dos cuestiones en eso que planteas. Por un lado, tengo que decir que, aunque ambas novelas tienen una trama concreta en la que suceden una serie de eventos, hay una serie de crímenes, hay una resolución, una investigación, pero en ambos casos, y sobre todo en la segunda, más allá de la trama criminal, lo que más me interesaba era el fresco social de de esos Estados Unidos de los primeros años 60, todas esas aspiraciones, esos sueños de la era Kennedy, esa lucha por los derechos civiles, etcétera, ¿no? Entonces eso me interesaba mucho y por eso ahondé o traté de reflejar los personajes. Por otro lado, debo decir que es una novela, o que son novelas tramposas en cuanto al reflejar a esos personajes, porque yo nunca he vivido esos años 50, me he documentado sobre los hechos, pero en la forma de hablar, en las expresiones, etcétera, yo no las he conocido. Pero es que muy pocos españoles las han conocido, claro, porque la forma de hablar, las expresiones, lo que se bebe, lo que no tal, se lee en pocos libros de historia y además poca gente ha leído libros de historia. Sin embargo, nosotros sí hemos visto muchas películas de los años 50 y 60 con un doblaje determinado y con una forma de hablar determinada. Y cito un ejemplo muy claro. A día de hoy eso no se escucha, pero tú que eres un buen cinéfilo, ¿en cuántas películas de los años 40, 50, 60 no invita al chico a la chica a ir a su apartamento? No apartamento, sino vente a mi apartamento. Entonces, de algún modo, lo que yo he hecho ha sido una adaptación reflejo. Es decir, yo he adaptado o he intentado adaptar a mis novelas la América de los años 50 y 60 que España ha conocido a través del cine traducido que se hacía en Estados Unidos en aquella época, porque después de todo hay que utilizar referentes conocidos, ¿no? Y pongo otro ejemplo, un buen amigo, buen escritor y traductor, Rafael Marín, en la primera novela, donde a Eddie Bennett se le apoda Eddie Siete Vidas, hace una apreciación interesante. Decía que de ser realmente estadounidense, lo habrían apodado Eddie Nueve Vidas, porque allá el juego ese, el chiste que se hace es que un gato tiene 9 vidas, no 7. Pero aquí nadie entendería ese comentario, ¿no? O no tendría mucho sentido. Entonces, pues, a mí me resultó muy, muy interesante y además con un punto de nostalgia, de ternura, como se quiera llamar, por un lado, documentarme efectivamente, irme a los libros de historia, documentales, reportajes de todo tipo, biografías, etcétera, para buscar pues qué sucedía en esta época, qué coches se utilizaban, cómo se vestía tal o cual personaje, todo eso, una de las partes que siempre me interesa más. Pero por otro lado también fue muy bonito el tragarse mucho cine de la época para captar cómo interpretábamos en España la forma de hablar de allí, porque de nada hubiera servido que me hubiese ido a hablar con un especialista en el lenguaje estadounidense de los años 50, porque ni lo hubiese podido adaptar hoy, ni a nadie hubiese tenido ese lazo sentimental con aquel lenguaje, ¿no?
Es verdad que nos pasa cuando hay una traducción que es muy fiel, yo que sé, incluso más cercano de Elroy o de Leonard o de cualquiera de ellos, si es una traducción muy literal, no cala bien en el público español, que necesita siempre una adaptación. Y ese juego a mí me pareció precioso porque yo cuando la estaba leyendo, te digo que pensaba, entre otras muchas pelis, pero estaba pensando en El Detective de Frank Sinatra, Gordon Douglas, porque no le pones esa cara a Eddie Bennett, pero es ese ambiente, ¿no? Aunque no sea en Las Vegas, pero es ese ambiente y a mí me resulta también muy cercano. Cuando yo estaba leyendo las dos novelas, había, digamos, tres ejes en los que veía que se movía el personaje y la narración, independientemente de la trama, muy noir, por otro lado, que es, por un lado, la música está muy presente, se habla de música, se habla de diferentes cantantes, músicos, hay muchas conversaciones de barra de bar, ¿no? Que son las buenas, y luego hay, además de música, hay un cuidado muy detallado de los cócteles, de las bebidas, es decir, de lo que se toma, y en tercer lugar, de forma necesaria, y ahí también incluyo la mafia, está el cine, ¿no? Creo que esos son los tres ejes en los que tú te mueves, muy cómodo. Sí, bueno, la verdad es que los detalles siempre me han gustado mucho. Primero porque me gusta escarbar en cosas que a lo mejor tienen poca importancia. Al fin y al cabo, como se suele decir, las cosas menos importantes son las que acaban siendo más relevantes, ¿no? Y porque siempre he pensado, desde mi experiencia como lector, si a mí alguien me dice salió del coche y se tomó un bourbon, me hago una imagen mental, pero si alguien me dice salió de su Buick negro del 57 y se tomó un Jack Daniel con hielo, a lo mejor yo no sé cómo es el Buick del 57, pero ya evoco una mole grande porque sé que los Buick son grandes y ya veo al tipo, sí conozco cómo es la botella de Jack Daniel y ya lo veo. Y el incluir detalles conocidos en una descripción me ayuda como lector a visualizar el resto, incluso a hacer más real el resto. Entonces me gusta jugar con eso a la hora de escribir. Y por otro lado es que inevitablemente ahora tengo una novela entre manos, la que estoy escribiendo, estoy corrigiendo una que también cae en lo mismo. En esta otra que estoy escribiendo, por primera vez, de momento, no hay cine. Sí habrá música, pero no hay cine. En las cuatro novelas que llevo publicadas hasta ahora, había, como tú bien has dicho, cine muy presente. En las cuatro, en la primera un poco menos, en las otras tres sí, había música. Y bueno, pues la verdad es que creo que no lo puedo evitar y tampoco quiero evitarlo. Claro. Pero es que además hay mucho cine que comentábamos antes fuera de las cámaras y me gustaría que nos metiéramos en esto para romper una lanza a favor de la narración típicamente cinematográfica con un valor añadido, que yo creo que lo tiene. En tus novelas se habla sobre cine, hay personajes de cine, están desde John Wayne a Marilyn Monroe, productores, por el propio Rat Pack está vinculado, por supuesto, al cine, pero también, que yo lo viví así, se narra de una forma cinematográfica, es muy visual, es muy rápido, muy dinámico, muy continuo, incluso porque hay escenas de acción, de enfrentamiento, muy de cine negro, en las que el detective, o en este caso el solucionador Eddie Bennett, tiene que resolver una situación puntual o la sufre, que también esa es otra cosa muy buena y que a mí me recuerda mucho a Mike Hammer, porque Mike Hammer también se lleva muchos golpes, Sí. Él sabe cómo resolver, pero se lleva bastantes golpes, y creo que todo eso es un background del que tú bebes y que hace las novelas tremendamente enriquecedoras. Estás viendo el cine negro, estás viendo la literatura clásica americana y lo estás viendo desde un lenguaje que es cercano a nosotros. Yo por lo menos las he sentido así, las novelas. Sí. Yo siempre digo que no sé si escribo películas o ruedo novelas, pero sí, en serio, lo que sí es cierto es que yo no soy para nada un purista de la literatura. Principalmente porque no me considero específicamente un literato, perdón, o un escritor. A mí me gusta contar historias. Igual me viene de herencia de mi madre que habla mucho y yo también. A mí me gusta contar historias. Y yo empecé a escribir yo creo que el primer cuento que tengo guardado por ahí, tecleado en una máquina de mi abuelo, debía tener yo como 11, 12 años. Y yo creo que las primeras historias que escribí era cuando yo tenía 6 o 7 años y me iba a la calle a jugar con los amigos.
Y decíamos, venga, vamos a jugar a Policías y Ladrones, o al equipo A, o a Indios y Vaqueros. Y entonces yo decía, venga, de acuerdo, pues tú te vas a ir para allá y entonces vais a entrar a robar aquí y entonces nosotros perseguimos y luego nos vamos allí y nos peleamos y luego nos escondemos allí y de alguna manera estaba contando una historia. Y mi primer impulso siempre ha sido, mi primera pasión siempre ha sido y sigue siendo el cine. Pero para hacer una película lo llevas complicado, Claro. Notablemente complicado. Y por eso me puse a escribir. Lógicamente he intentado ir perfeccionando lo que he podido, leyendo mucho, la literatura me apasiona naturalmente. Pero quiero decir que a mí lo que me gusta es contar historias con todos los recursos que tenga a mi alcance. Uh-huh. De igual modo me gusta componer canciones y contar historias con ellas. Entonces me parecería absurdo que si una buena parte, la más importante porque es la que me enlaza desde mis primeros recuerdos, como es el cine, una buena parte, como digo, de esas referencias vienen del cine, que no las aproveche. Entonces mi forma de narrar, sin traicionar nunca las claves, o traicionándolas, que diantres si hace falta, mientras uno narre de forma que emocione al receptor de esa historia, pues creo que puedes utilizar todos los recursos que estén a tu alcance. Y nosotros somos una generación que ha recibido historias a través de la literatura, Uh-huh. del cine, de la música, de los videojuegos, incluso del videoclip, de la publicidad, yo qué sé. Y si podemos adaptar todo ese tipo de canales a la hora de narrar historias, pues tendremos no solo más posibilidades de emocionar, de llegar a más gente, sino sobre todo de no perder a nuevas generaciones. Claro. Que no denostan en absoluto la literatura, pero que tienen otras muchas fuentes para llegar. Esto es como, a ver, yo no tengo e-reader. Sí, un ebook. Sí, no tengo ebook. Y no estoy en contra de él, simplemente que, bueno, pues por circunstancias laborales, por trabajo y tal, tengo un montaña de libros que ojalá pudiera leerlas todas y no me da tiempo. Entonces, no estoy en contra en absoluto del e-reader, para nada. Pero me parecería absurdo, a día de hoy, tal y como están las cosas, estar en contra de eso cuando un chaval... Es decir, a mí, si un chaval lee un libro, ¿qué más me da que lo esté leyendo en el móvil? El formato da igual, claro. Pues exactamente igual, o más aún, ocurre con las influencias. Entonces nosotros, si hemos nacido evidentemente en una cultura audiovisual y hemos recibido mucho de ahí, uno de los ejemplos, creo que mejores ejemplos que hay de ese tipo de fusiones, en el caso del cine, por ejemplo, es Quentin Tarantino, sí, que ha combinado con mayor o menor pastiche, todo, sí. éxito en unos casos o en otros, pero bueno, ahí lo ha hecho. Y creo que es algo estupendo, que es algo original, es algo que resulta interesante. Y en mi caso no creo que deje de hacerlo, al menos por miedo a comentarios, a críticas o lo que sea, porque creo que uno debe ser honesto respecto a lo que escribe y narrar lo que siente. Uh-huh. Y si lo que siento lo veo en Cinemascope y Technicolor, pues tendré que escribirlo así. Pues perfecto, ¿no? Así más cinematográfico todavía. Es que tengo yo varias sensaciones respecto a esto que decías que me parece muy interesante. Por un lado es que creo que las nuevas generaciones necesitan una mayor inmediatez y la literatura siempre es más reflexiva, por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay una serie de autores, como tú en este caso, que abren camino para que esta literatura, que está muy vinculada al cine, no solo en los contenidos, sino en la forma de narrar, porque seguramente en esta nueva obra que estás haciendo no hay cine como tal, pero hay cine en el pozo, ¿no? Sí. Y creo que eso nos va a llevar a otro sitio, es decir, a otra forma de narrar, que la veremos dentro de 10 o 15 años, pero que efectivamente ha estado algo denostada, es decir, ¿eres un escritor de los serios o eres un escritor de los que hace cosas así que son como muy estéticas y muy visuales? Y es creo un concepto con el que tendríamos que romper, ¿no? O ya estamos rompiendo, creo. Es que al final todo depende de las etiquetas o de las medallas que se quieran poner. Yo siempre pongo el ejemplo de Arturo Pérez Reverte, sin ser un autor que me convenza del todo, es decir, me parece bastante bueno, pero hay determinados aspectos que no me convencen. Y Arturo Pérez Reverte, a ver, el Capitán a la Triste es una novela de capa y espada. Y porque no le he dado todavía por hacer un western, pero sí, es lo mismo, creo que claro. lo mejor que ha hecho Arturo Pérez Reverte ha sido reivindicar la novela popular. Totalmente. Que si se
publica en los kioscos en novela popular, y si te la publica Alfaguara es alta literatura, pero no deja de ser novela popular, y con ello no en absoluto denosto su forma de escribir. Está muy bien escrita, pero son aventuras, son... Oye, y es que eso me parece fantástico. Es el Salgari de la época. Es que eso me parece maravilloso, y que haya llegado a la academia, oye, pues estupendo, porque Fantástico. para tener allí unos señores que saben mucho, pero es un poco aburrido, y que no hay Cristo que lea sus libros, oye, pues vamos a ser un poco realistas, vamos a tener, cuidando nuestro lenguaje, a gente con una calidad y con una aceptación por parte de lectores, como lectores, una parte más selecta, como se le quiere decir. Pero a mí me parece que hay que atender. Aquí en España durante muchos años ha habido un elitismo literario notable, y el ejemplo lo tenemos en que la literatura de género poco a poco ahora está empezando a salir de la caverna en la que estaba. La literatura negra, por suerte, ya ha empezado a salir con mucha trampa, porque hay muy buena literatura negra que se reconoce, y hay literatura muy buena que no tiene nada de negra, pero que se le ha puesto estampado ese sello porque iba muy bien, ¿no? La fantástica poco a poco va también sacando ahí la patita con autores pues, como Emilio Bueso, que son fantásticos, tienen unas obras muy interesantes, pero durante 25 o 30 años aquí o te ponías a filosofar sobre el sexo de los ángeles o no eras nadie. Entonces me parece muy bien que se esté rompiendo eso. Igual alguien se da cuenta de que cuando haces una literatura entretenida, la gente coge y lee, ¿no? Y lee un poco más, ¿no? Yo siempre defiendo que en el caso de la literatura, en la antigua Grecia, con esas historias que se iban contando por las calles y tal, igual que en el cine, a mí me encanta de tener unos cines de arte y ensayo, pero el cine nació en una barraca de feria. Eso no lo olvidemos. Ante todo hay que entretener. Se puede entretener con calidad, pero entretener. Y ahí están personajes como Eddie Bennett que crean esa sensación de cercanía. Yo te quería decir otra cosa que seguro que te va a empujar a contarnos cosas sin desvelar mucho, que es: no hay buena novela sin una historia de amor. Sea esta de amor, de desamor o de lo que tenga que ser. Aquí está el personaje de Janet Baker, esa periodista, que bueno, tú estableces ahí unos vínculos, ¿no? en las dos novelas, y que me gustaría que nos hablaras un poco de ese personaje. Janet Baker es... Yo debo decir que yo soy muy machista en cuanto a las mujeres en el cine y la literatura, y no de forma voluntaria, porque si algo no me considero machista, pero precisamente por esa educación cinematográfica de la que hablábamos. Y tú sabrás bien que en el cine clásico, lamentablemente, en la mayor parte del cine clásico, en el western, por ejemplo, cada vez que aparece la chica es porque se para la acción. Hay un tiroteo, una discusión, tal, aparece la chica, suena la música, y entonces va y cura al tipo y tal, y tú, oh, qué rollo. Y entonces cuando yo me ponía a trabajar con estas historias, viciado por esa perspectiva, decía, bueno, tengo que meter una chica, pero no sé dónde meterla. Por suerte apareció ahí Janet Baker, y apareció en la primera novela como una periodista que a priori no me convencía el hecho de que a mediados de los años 50 me salió como demasiado feminista, muy en su sitio, y tuve que suavizar algunas cosas para que resultase creíble, y aún así es sorprendente. Hubo gente que me acusó de tratar a Janet Baker de una forma machista. Claro, tuve que decirle que nada más lejos de mi intención, pero en la primera novela estamos en 1955. Lamentablemente no se podía hacer de otra forma. Y Janet no iba a aparecer en la segunda novela. Pero al principio, este es uno de los casos. Yo siempre estructuro las novelas cuando empiezo a escribir, y tengo más o menos planteado por dónde va a circular. Y Janet no aparecía. Aparecía en el primer capítulo, como un cameo, ¿no? Y entonces aparece Janet. Aparece y desaparece. Y conforme va avanzando la historia, y Eddie iba hablando pues con algunos de sus amigos camareros de Las Vegas, y con Dean Martin, y se habla de Kennedy, y de Marilyn, y de Jackie Bouvier. Y pues Eddie hablaba de
de Janet, ¿no? De esta forma, eso que se dice, los personajes cobran vida, no es que cobren vida, pero el personaje te incita a lo que debe decir, ¿no? Y entonces de pronto me veía obligado o me veía incitado a que Eddie reflexionase sobre Janet, o evocase a Janet por un comentario que hace Dean Martin sobre su mujer, o el barman sobre la suya, y llevaba mediada la novela cuando dije, vaya, pero si es que la novela en realidad va sobre la duda de Eddie sobre si quiere ser, que me resultó muy interesante, ya que en la primera novela nos fuimos al tópico del detective, aunque no son detectives, pero bueno, el solucionador, el personaje esquemático, el detective, tipo duro, bla, bla, sin serlo del todo, pero bueno, aquí de pronto me vi en las antípodas de eso. Es decir, cojo el mismo personaje y ahora me planteo, de verdad, no existe un Philip Marlowe en la vida real. ¿Cómo sería un tipo lo más cercano a Philip Marlowe afrontando ya los 40 con una chica a la que quiere mucho y en un mundo donde son fiestas y problemas diarios y tal, pero en un momento dado se plantea y dice, pero ¿de verdad quiero yo esto? ¿O quiero a esta chica con la que ando tonteando, con la que ando tal, y tener una familia en condiciones? Y tuve que, bueno, seguía escribiendo la trama criminal al mismo tiempo que iba tomando notas para reescribir todo el principio para enlazar de nuevo con la historia de Eddie y de Janet, y que la verdad es que me gustó mucho eso que ocurrió y la posibilidad de ir analizando un poco la evolución esa del personaje. Es que cobraba vida, ¿no? Un poco el personaje y empezaba a funcionar. Sí. Yo no quiero desvelar mucho, pero sí para que la gente se haga una idea de qué tipo de cosas cuentas en la novela, y es un primer y segundo capítulo de Afilado como un blues a medianoche. Comienzas esto para los fetichistas o los cinéfilos o cinéfagos que digo yo como nosotros, es un placer. Empiezas la noche en la que Marilyn muere y llaman al solucionador, que es Eddie Bennett, y por allí aparece Peter Lawford también, y hay que arreglar aquello, como sea. Yo ya no digo nada más, pero esos son los fetiches a los que tú llamas. Es decir, llamas a la puerta de eso y dices, a ver, cuidado, que estamos en España, que tenemos estos referentes culturales, que hemos visto cine y demás, pero que yo voy a moverme con estos elementos. Y esos elementos, a mí, y sé que a mucha más gente, le resultan muy atractivos, porque al final son iconos universales. Marilyn es el gran icono, ¿no? Y bueno, y dices aquello tan bonito de que durmió abrazado a ella en un momento dado, sin más, que tiene mucho que ver también con la propia mentalidad, porque se nota que te has documentado, que has leído a Donald Spoto, que te has acercado al personaje de verdad, y hay mucha verdad, todo en una historia de ficción. Sí. A mí bueno, dentro de los diversos documentales que estuve viendo sobre la muerte de Marilyn, la clave para ese primer capítulo, que no la tenía, no sabía exactamente cómo, porque tenía algunas dudas, meto a la mafia, meto a la CIA, ¿a quién meto? Y en uno de los muchos documentales que hay, hubo una declaración, creo que era de un sargento de la policía o algo así, que dice, bueno, por allí pasó mucha gente aquella noche, y por lo que yo he leído después, porque esto era un documental muy posterior, dicen que por allí pasó la mafia, pasó la CIA, pasó el servicio secreto, dicen que hasta el propio Robert Kennedy estuvo allí. Dice el tipo, no se lo crean, porque yo estoy allí aquella noche, no hubo nadie. Haría falta un director de orquesta para organizar todo eso que dicen que hubo. Y entonces dije yo, pues ya está, Eddie Bennett. Lo tengo. Eddie Bennett. Y aquello de pronto, dije, pues ya está. Mi problema era a quién meter. Pues los meto a todos, porque lo que me interesaba en esta historia era existen muchas teorías sobre la muerte de Marilyn, sobre la muerte de Kennedy. La CIA, la mafia, Castro, el propio servicio secreto, los intereses económicos, grandes intereses económicos estadounidenses, etcétera. Entonces yo los meto todos, agito aquello como una costelera y listo. Nunca mejor dicho, además, sí, porque están tomando cócteles, hacen confort. Y nada, y ahí los metí todos y a jugar, a echar los dados, ¿no? Y la verdad es que Eddie se defendió bien. Y después, claro, cuando necesitaba para darle un poco más de fuerza a esa situación ante el cadáver de Marilyn en el que él se encuentra, necesitaba que él hubiese tenido un encuentro con Marilyn y que hubiese sido un encuentro muy emocionante.
Entonces, pues tenemos a un tipo duro y tenemos a la mujer más deseada de los 50 vamos, del cine de los 50 y 60. ¿Qué hace? Se acuesta con ella. Pero eso no era emocionante, eso era previsible. Y entonces que dije, vamos, que pensé, digo, pues lo único que puede hacer es pasar una noche con Marilyn y no tener sexo con ella. Porque es lo único que no veríamos en ninguna película. Original. Claro, yo quería retratar a Norma Jean, claro, no a Marilyn Monroe. Un personaje tan atormentado que necesitaba cariño, claro, encaja perfectamente. En cualquier película de Marilyn hubiese acabado teniendo sexo con ella, pero no con Norma Jean, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos otra referencia musical. Estaba escribiendo aquel relato y escuchando determinado tipo de música que me emociona especialmente, y entonces llega esa canción de Kris Kristofferson, Help Me Make It Through the Night, ayúdame a pasar la noche, y fue la que me dio el tono perfecto para escribir ese capítulo. Y por eso es la última frase que le dice ella a Eddie antes de quedarse dormido, y por eso se llama así el capítulo, ayúdame a pasar la noche. Eso es precioso. Y visita el set de Vidas Rebeldes de John Huston. Bueno, aquí los fetichistas pues lo pasamos realmente bien. Yo te quería preguntar dos cosas por ir cerrando esta visión general de Eddie Bennett. Una más es, y lo has comentado ahora, la presencia constante de la mafia, pero no entendida únicamente como los gángsters que a veces encontramos en el cine, sino la mafia como aquello que se integra dentro de todos los estratos de la sociedad, porque cuando hablas de cine hay mafia, cuando hablas de política hay mafia. Estoy hablando de las dos novelas además. Cuando hablas de espectáculo en Las Vegas hay mafia, cuando hablas de pruebas militares hablas de mafia, siempre está la mafia, es como una especie de sustituto del Estado en otras ocasiones, en otras circunstancias. Es un gobierno alternativo. En la primera novela, si no recuerdo mal, la primera novela se abre con una cita de Sam Momo Giancana, el capo de Chicago, amigo de Frank Sinatra, en la que dice: la mafia y la CIA somos las dos caras de la misma moneda. Muy buena. Y de hecho durante prácticamente 3 décadas, hasta los años 60, el gobierno estadounidense llevó a cabo innumerables operaciones mano a mano con la mafia. Unas de forma más extraoficial y otras menos, porque oficial no fue nunca. Pero bueno, la CIA y la mafia trabajaron en la lucha contra Castro. El comienzo de la intervención en Vietnam, la CIA y la mafia estuvieron allí, y de allí sacaban drogas que llevaban a Estados Unidos, y parte de eso iba a parar, parte de los fondos eso iban a parar luego a la CIA para continuar con las operaciones encubiertas, ¿no? El propio Joseph Kennedy, padre de JFK, pues tuvo relaciones con Giancana en la época de la ley seca para importar whisky de Canadá. O sea que la mafia siempre estuvo muy, muy presente, y al más puro estilo que podemos ver en El Padrino, con esos senadores que compran, esos senadores que hablan a favor de una familia en una comisión, etcétera. Pues ciertamente era así, y eso es una de las cosas que me resultaban más interesantes a la hora de abordar esta época en primera instancia en los años 50, y después cómo ese mundo empieza a resquebrajarse al mismo tiempo que surge ese otro mundo, ese mundo del movimiento social y juvenil, esas primeras marchas, grandes marchas que empiezan a tomar las calles por los derechos civiles, etcétera. Claro, ahí se está rompiendo ese mundo del establishment que llevaba tanto tiempo, y por primera vez empiezan a salir a la calle, por primera vez empezamos a tener una música reivindicativa, más allá, por supuesto, del blues negro de los Campos del Algodón, una música reivindicativa, ese nacimiento del folk del que se habla también en la segunda novela, en la marcha sobre Washington, etcétera. Entonces me parece un periodo histórico apasionante en el caso de Estados Unidos, y que me ha encantado tratar en la novela. Ahí está el personaje de Luther, ¿no? Cómo se acerca a él y cómo tiene la sensibilidad, Eddie, de acercarse a este personaje que es un hombre negro, pero es un luchador por los derechos, que además tiene miedo, pero se aguanta, es muy, muy humano, ¿no? Es un personaje... En el caso de Luther hay una pequeña anécdota. Luther daba nombre, daba título a la novela. En la primera versión del título hay un pasaje que fue uno de los más bonitos a la hora de escribir, cuando
cuando hablan precisamente del compromiso de Luther Thomas con la lucha por los derechos civiles y entonces Eddie le dice, bueno, pues tú que crees tanto en Dios, no te preocupes, porque si Dios consiguió salvar al pueblo de Israel de los egipcios, no tendrá problemas con un puñado de paletos del sur, ¿no? Y entonces Eddie le dice, no, eso Dios no lo hará nunca por el blues, porque los negros cantamos el blues porque sufrimos, porque estamos dominados. Si dejásemos de sufrir, ya no cantaríamos el blues. Y a Dios le gusta demasiado el blues. Por eso no seremos libres. A Dios le gusta demasiado el blues. Y ese era el primer título de la novela. A Dios le gusta demasiado el blues. Muy bonito también, muy bonito. Y sé que te ha dicho un amigo, y yo dándole vueltas, creo que también es cierto, aunque hay pie para más cosas, que Letal como un solo Charlie Parker, como está construida como un flashback, puede ser la primera aventura de Eddie Bennett, no necesariamente la primera de su vida, pero la primera que se refleja. Es verdad que él lo cuenta cuando ya es mayor y se lo está contando a una periodista, pero la historia está ambientada en 1955 y Afilado como un blues a medianoche sería, ¿no? Además esto lo hemos hablado alguna vez, la última o una de las últimas aventuras. Te quedan historias entre medias. Sí, yo creo que sí, porque entre las dos historias distan 8 años, del 55 al 63, y una vez más, y como ocurre tantas veces en la vida, porque la mujer marca el destino de Eddie, ¿no? En la primera conoce a Janet, y en la última está con Janet y se plantea, al final de la novela, él se plantea si volver a Las Vegas y seguir siendo un solucionador de problemas, o quedarse en Nueva York y ser por fin un detective privado como todo el mundo cree que es, aunque en realidad no lo es. Entonces creo efectivamente es un buen amigo, genial lector. Sergio Vera lo apuntó, yo no me había dado cuenta, y creo que sí, que efectivamente que si tomamos el personaje de Eddie Bennett como, bueno, pues como un personaje tipo que tiene unas características determinadas, igual que no podría existir una aventura de 007 casado. Existió, pero durante unos pocos minutos antes de que mataran a su mujer en el servicio secreto de Su Majestad. Pues del mismo modo, creo que un Eddie Bennett fuera de Las Vegas o casado con Janet Baker o yo qué sé, qué situación, pues podría ser, claro que podría ser, pero ya no sería el personaje tal y como ha sido hasta ahora. Yo creo incluso, fíjate, que de serlo, para ser justos al espíritu iba a decir la saga, de las dos novelas, no podría ser un Eddie Bennett de los 60 o de los 70. Tendríamos que irnos ya más adelante, en el que ya no estuviese Janet, porque ha fallecido, porque lo ha abandonado, por lo que sea, y entonces el personaje ahí recupera otra vez ese hábitat natural y vuelve al redil y todo esto, ¿no? Pero sí, la verdad es que no está nada mal que sean la primera y la última, incluso que sean las dos únicas, queda ahí bien cerrado el círculo. Sí. Estaba pensando en un detective maduro en Atlantic City, ¿no? En Bar Lancaster Mayor, que también sería una imagen potente. Sí, desde luego. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ti. Fenomenal. Despedimos aquí esta entrevista. Muchas gracias. Un placer.